Ya estamos otra vez con ustedes, amigas y amigos, un diálogo público más, compartiendo con ustedes lo que aspiran los candidatos que están participando para lo que será estar en la Asamblea Nacional representando a la provincia de Pastaza. En esta oportunidad nos acompaña el candidato a la Asamblea Nacional por la provincia, Raúl Valverde, el doctor Raúl Valverde, quien aspira a representar nuestra provincia con unas propuestas legislativas que abordan temas cruciales como el turismo, la economía popular, la seguridad, la educación y el empleo. Durante esta entrevista y diálogo exploraremos cómo puede incluir iniciativas en la agenda legislativa. Le doy la bienvenida, doctor, un gusto tenerle con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias, como siempre, mi agradecimiento muy sincero a este medio digital ecoamazónico por darnos la oportunidad de conversar y que la ciudadanía conozca el pensamiento, el criterio y la propuesta de un candidato. Yo quiero manifestar de que estas oportunidades de dialogar inclusive permiten que nos conozcan en cuerpo entero como somos. Y gracias a este tipo de entrevistas poder estar informando de lo que pensamos y lo que queremos hacer. Muchísimas gracias. El doctor Raúl Valverde está participando por la lista 62 y antes de empezar con la conversación vamos a tener algo como un tipo rompehielo, mi estimado doctor. En un instante memorable, señor Valverde, pues comparta con nosotros un momento que considera usted inolvidable en su trayectoria personal, profesional, que lo haya motivado a lanzarse como candidato. No, pues yo tengo la fortuna y el orgullo de ser auténticamente puyense. Y los momentos inolvidables para mí fueron en la niñez, una época en que tuvimos muchísimo dolor en la familia. Yo tenía unos 12 años. Por esas cosas del destino, mi padre abandonó la familia. Mis dos hermanas mayores estudiaban en Quito. Yo estaba en el último año de la secundaria, en ese entonces, sexto grado, y me tocó trabajar con mi mamá, codo a codo. Yo le ayudaba en el negocio que mi mamá tenía en la venta de ganado, de una tercena en ese entonces. Dios me dio la habilidad de ser un conductor de vehículos desde muy temprana edad. Yo manejaba un camión teniendo 12 años y le acompañaba a mi mamá a trabajar, y así sostuvimos la familia entre mi mamá y un niño de 12 años. Asumí la responsabilidad de cargar con el mantenimiento de la familia y eso nunca se olvidará de mi memoria. Desde ahí yo forjé un carácter de ser muy humanista, de liderar, de trabajar, de estar en todos los aspectos demostrando los principios con los cuales yo crecí. Esos principios de humildad, de responsabilidad, de ser servicial, honesto, me sirvieron y yo lo forjé desde muy niño. Una candidatura un poco atípica, doctor, aparte de esta trayectoria inolvidable que usted nos ha comentado, pero al mismo tiempo atípica lo digo por el hecho de cómo se dio su candidatura. Es menester que la ciudadanía entienda esta relación, como usted lo manifiesta, de amistad, de el compromiso que se tiene con una persona cuando ya no está y queda un legado. En este caso, algo parecido apareció con su candidatura. Cuéntenos. Sí, gracias por permitirme hacer el antecedente necesario. Entre mis principios, yo valoro y considero que la amistad es uno de los tesoros más valiosos que tenemos los seres humanos. La amistad yo la brindo y la escribo con letras mayúsculas. Con el padre Patricio fuimos amigos muchísimos años y yo demostré hasta dónde puede llegar el hombre cuando demuestra la verdadera amistad. Nadie pensábamos que el desenlace fatal iba a estar rondando por la esquina de la casa de Patricio y faltando unos 4 días
para su fallecimiento y estando el padre Patricio inscrito ya de candidato, en firme su candidatura aceptada en el Consejo Nacional, estuve con el padre conversando y yo percibí en él una desesperación cuando me decía: Raúl, te necesito, tienes que ayudarme, necesito que me apoyes. Y yo le dije: Patricio, somos amigos de toda la vida y te prometo que te voy a acompañar durante toda la campaña. Yo quiero caminar junto a ti, que la gente te valore y te conozca en tu verdadera esencia de un ser humano excepcional. Y nos despedimos cuando él me dijo: ¿sabes qué? Este fin de semana yo tengo que salir fuera de la ciudad. Apenas retorne, yo te busco en tu casa y comenzamos el trabajo. Le dije: aquí te espero. Las puertas de mi casa y mi corazón estarán siempre abiertas. Nadie nos imaginábamos, y particularmente yo, que él se despidió un viernes a las 5:30 de la mañana de aquí de Puyo y retornó el domingo a las 4:30 de la tarde en un ataúd. Wow. Qué doloroso, qué duro. Y de allí se dieron los desenlaces. Mientras el padre Patricio estaba haciendo su cadáver velado, había que tomar una decisión por parte de los directivos del movimiento de la Lista 62, y en reunión conjunta con su familia, con su padre y sus hermanos, tenían que cumplir plazos. El Código de la Democracia determina que en caso de fallecimiento de un candidato se abre un lapso de 48 horas para que opere el reemplazo. Y allí me piden a mí al día siguiente, el día lunes, de que sea yo quien asuma esta gran responsabilidad de reemplazar a este maravilloso ser humano que fue el padre Patricio, y con valentía, con decisión, sabiendo que si bien es cierto el cuerpo físicamente desaparece, pero queda el legado de servicio, el legado de honestidad, el legado de entrega para los seres humanos. Por eso, y sabiendo que hay que tener valentía para tomar una decisión, lo hice, y prácticamente recordando el mensaje que siempre manifestaba Patricio Calles: hay que caminar con fe, vamos con fe, decía. Entonces, cuando me propusieron, después de reflexionar unos minutos, yo también les dije: compañeros, vamos con fe. Y ahí estamos en el reemplazo, ya completamente inscritos y desempeñando la campaña que va viento en popa. Gracias por compartir este momento que, sin lugar a duda, marca un antes y un después en la trayectoria política de Raúl Valverde, cuando está ahora participando en esta contienda electoral como es llegar a la Asamblea Nacional. Es decir, que el plan de trabajo que se presentó al Consejo Nacional Electoral fue presentado precisamente por Patricio Calles, sí, y toda la comitiva que conlleva un plan de trabajo que lo hacen a manera nacional con toda la organización, pero esta es atípica. Dentro de aquello, me imagino, pero usted, doctor, fue parte y también en conocimiento de todo lo que está plasmado en el plan de trabajo que fue presentado al CNE. Lógicamente yo lo he estudiado pormenorizadamente, porque también yo tuve la suerte en varias conversaciones con el padre Patricio de asesorarle, y compartíamos criterios que estaban encaminados directamente a servir a la colectividad. Y desde ahí pues yo tengo que manifestar de inicio que la ideología, el fin político y el concepto de hacer política que pregonaba el padre Calles era de un profundo humanismo. Para nosotros, el centro de la actividad política es el ser humano. El niño, el joven, la mujer, el anciano. El político tiene que entender que llega a ser autoridad cuando la ciudadanía, la gente, la población le apoya con su voto. Exacto. Y una vez que gana, tiene que regresar a trabajar por la gente, no ir con fines de beneficio personal. Esa es la gran diferencia entre ser político sincero y un politiquero. Ok. Hablando ya concretamente de lo que está plasmado en el plan de trabajo presentado al Consejo Nacional Electoral, habla dentro de las competencias sobre la legislación, y está una propuesta para disminuir los impuestos, doctor, al sector turístico. ¿Cómo se puede garantizar que esta medida impulse la economía local acá?
A ver, nuestro plan de trabajo, el presentado, el que está oficializado, tiene varios ejes direccionados en la educación, en la salud, en la seguridad, en la reactivación económica y en la fiscalización. Ese es nuestro plan de trabajo. Por ejemplo, en el tema de educación, nosotros planteamos una reforma educativa basada en el desarrollo del pensamiento humano. Tenemos que ir superando aquella forma tradicional, arcaica de formar a nuestra juventud solamente con un criterio conformista de graduarse y salir en busca de un trabajo, de un empleo. No hay puestos en los empleos, ni en la función pública, ni en la privada, en Pastaza. Creemos y consideramos que formando, guiando desde las bases principales de los inicios de la educación de nuestra juventud, ir desarrollando su vocación, guiarle para que tenga al final de su fase educativa, tener el criterio de triunfalismo, de emprendimiento, salga y empiece su emprendimiento. Y de allí el Estado tiene que cumplir una función, apoyar a los emprendedores. ¿Cómo? Con créditos apropiados para inicio del emprendimiento, a bajo interés, largo plazo, inclusive pensar en darle alivio al emprendedor en su fase inicial. Una persona que hace emprendimiento no siempre tiene la seguridad de triunfar, pero tiene que incurrir en gastos iniciales, en arriendos, en mano de obra, en energía eléctrica, y allí el Estado tiene que estimularle, por ejemplo, condonando 6 meses, 12 meses, los intereses, como el impuesto a la renta, el impuesto a la renta, para que tenga un alivio económico y pueda desarrollarse. En la educación nosotros plantearemos la reforma al artículo 55, literal G del COTAD, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, para devolver a la competencia a los municipios de que apoyen a la construcción y al mantenimiento de la infraestructura escolar, sin esa traba que en el mismo artículo mencionado, al final se determina que se deba hacer un convenio o previa la autorización del ente rector de la política pública, en este caso el Ministerio de Educación. Mire, a nosotros nos desespera ver cómo se desarrolla la educación en estos momentos en el sector rural. La infraestructura, las escuelas destruidas, no hay equipamiento, no tienen pupitres, no tienen pizarrón, no hay un lugar decente, adecuado para que viva el profesor, el docente. Así no se puede aspirar, que nuestra niñez, nuestra juventud progrese. También nosotros plantearemos definitivamente que se recupere la educación intercultural bilingüe. Esto es una aspiración que clama desesperadamente el sector de las nacionalidades. ¿Cómo se puede permitir que los niños acudan a los establecimientos educacionales del sector rural, transitando largas distancias a expensas de la lluvia, del mal tiempo, de peligros en el camino? Eso tiene que cambiar. Hay que devolverle la facultad a los municipios para que mantengan esa infraestructura. Mientras que nos continúa el candidato mencionando su plan de trabajo, les indicamos a ustedes, amigas y amigos, que por esta ocasión y por todo lo que conlleva el tema de la participación del candidato doctor Valverde, por la transición o por el candidato que no está, Patricio Calles, pues ha resumido su plan de trabajo de la manera en la que está exponiendo el doctor Raúl Valverde. Lo vamos a dejar a que continúe con sus ejes, tomando en consideración que dentro del análisis que se hace en el plan presentado en el CNE está bastante amplio, pero usted lo ha reducido. No le voy a interrumpir, doctor, continúe, por eso hago un pare ahorita para explicar que voy a permitirle que usted desglose su plan de trabajo y al final vamos a ir conversando. Muchísimas gracias. En el tema de salud también planteamos la reforma del mismo artículo 55 literal G del COTAD
para devolverle la competencia a los municipios, de igual manera para la construcción y mantenimiento de la infraestructura de salud, especialmente en el sector rural. No se puede permitir que la salud, que es uno de los derechos elementales que tenemos los ecuatorianos, se la desarrolle en condiciones tan precarias. Los subcentros destruidos, no existe medicina, no existe profesionales que atiendan a la salud de nuestra gente. Hay que devolverle la facultad al municipio mediante la reforma de este artículo para que ellos trabajen como trabajábamos anteriormente, atendiendo estos dos derechos elementales de la educación y la salud. En seguridad, planteamos nosotros una reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado y del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad. ¿Qué queremos con esto? Garantizar la paz, devolver la tranquilidad y el buen vivir a la ciudadanía. Hay desesperación en los padres de familia cuando conversan y dicen: nosotros vivimos en una zozobra permanente cuando nuestros hijos salen y no sabemos si van a regresar sanos y salvos. Además, buscamos con esta reforma garantizar la coordinación y cooperación interinstitucional entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Qué es lo que pretendemos? Que se le dé, mediante el marco legal, como política de Estado, la facultad a las Fuerzas Armadas de que intervengan en el control de la seguridad interna. Actualmente, las Fuerzas Armadas solamente incursionan en los famosos operativos, solamente obedeciendo un estado de excepción, un decreto ejecutivo temporal, y además tienen también a su haber el control de la seguridad externa. Nosotros plantearemos que las Fuerzas Armadas, coordinadamente con la policía, incursionen en brindarnos seguridad, que es uno de los principales requerimientos que tiene este momento la población del Ecuador. En la reactivación económica, yo soy un conocedor a fondo del tema agroproductivo. Mi profesión lo ha permitido durante más de 44 años. Miren, nosotros estaremos planteando la reducción de los aranceles en los precios de todos los insumos que intervienen en la agroproducción. Medicina veterinaria, en los productos agrícolas, abonos, fertilizantes, semillas y todo lo que necesite el agricultor y el productor para que su actividad sea económicamente rentable. Bajando las franjas de aranceles, nosotros ponemos como ejemplo un producto, un antiparasitario, que en el país cuesta $8, en Colombia y el Perú cuesta $4, el doble. Bajando los aranceles, bajan los costos de producción y esa reducción va directamente en beneficio del agricultor, del ganadero, que es en definitiva a quien tenemos que apoyar, porque ellos realizan una actividad tan difícil, exponiéndose al temporal de la Amazonía, con lluvia, con sol, y al final no recuperan los gastos y se desestimulan. Hay que hacer un recorrido, les invito en territorio, a todos, y observemos en todas las arterias viales de la provincia una gran cantidad de carteles que dicen: se vende esta finca, se vende esta finca, se vende esta finca. La mano de obra está abandonando el campo. A ellos hay que protegerles. Y esta propuesta no es solamente a favor de los agroproductores de Pastaza, esto es a nivel nacional, porque en todo el país tenemos que reactivar la producción. Llegará un momento que si nosotros abandonamos y no estimulamos a los agricultores y ganaderos, tendremos dineros, tendremos billetes en los bolsillos y nos daremos cuenta tristemente que el billete no se puede comer. Hay que producir alimento para sostener y mantener a la población ecuatoriana. Una parte componente en la actualidad que genera economía en Pastaza es la utilización de especies maderables. Usted ha visto, hay industrias, microempresas que se dedican a la elaboración de tablillas para palet y cajones de madera. Eso se los elabora con una madera que es la única que está permitida por el Ministerio del Ambiente, que es el pigüe. Nosotros conocemos fehacientemente que en los potreros, en los terrenos de realce,
Hay otras especies maderables que se llaman de generación espontánea, nacen libremente, tienen un desarrollo precoz, es decir, crecen rápidamente como el pigüe. Y hay que abrir el abanico de permisibilidad para explotar estas especies que si no se permite se pudren en los potreros, a decir de nuestros campesinos. Al abrir este abanico, permitir maderas como el guayabillo, como el achotillo, el guarumo, la colca, estaremos generando más trabajo y mayor ingreso para la familia campesina. Fiscalización es uno de los temas en que nosotros actuaremos directamente. Está dentro de las dos facultades directas que tiene un legislador: legislar y fiscalizar. Fiscalizaremos todos los estamentos del Estado. Cuando nosotros observemos que hay una mala práctica y mala utilización de los recursos del Estado, cuando se aparte del barco legal, cuando nosotros detectemos que no se están haciendo los procedimientos de acorde a derecho y en beneficio de la ciudadanía, seremos inclementes en la fiscalización. Por ejemplo, apoyaremos decididamente a la aplicación de esta famosa ley antipillos, que es la ley orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos. Consideramos que todos los dineros mal habidos tienen que ser recuperados por el Estado para que vayan al Tesoro Nacional y se conviertan posteriormente en obra pública. Si a través de esta ley el Estado consigue cortar el círculo de abastecimiento económico para el crimen organizado, estaremos dando un gran paso para dotar de seguridad a la población ecuatoriana. Hay un tema que yo lo estoy ya poniendo al tapete, aún en mi calidad de simple ciudadano. Hay un clamor de la ciudadanía en el tema de la intervención inmediata de la vía E30, que es la vía Baños Puyo. Hay que exigir al Ministerio de Obras Públicas, a las autoridades de la provincia, que se percaten de lo que sucede a la salida de los túneles en el Agoyán, ingresando para nuestra provincia. Allí, en la carpeta de rodadura, en la carretera, se ha producido un deslave. Está a la mitad de la vía colapsada. Y ya no de reciente, mucho tiempo. Ni siquiera tiene una señalización adecuada. ¿Qué va a suceder cuando se desprenda toda la mesa? Tendremos que la provincia estar sujeta a un aislamiento, porque no tenemos otra vía. Tendremos que dar una vuelta por Baeza o por Vacas, con el consabido encarecimiento de los productos de consumo diario de primera necesidad, con la desestabilización del intercambio económico que existe entre Pastaza y el centro del país, con la paralización del sistema turístico aquí en la provincia. Por favor, esa vía necesita inmediatamente un estudio que nos permita afrontar con una alternativa inmediata la viabilización y la conducción hacia la provincia de Pastaza. Hay una ley que se llama Incentivo al Deporte mediante la recaudación del impuesto a la renta. Esta ley permite a las empresas que anualmente, mediante el pago del impuesto a la renta, incentiven el deporte. Pero lo que nos llama la atención es que las empresas que tienen su principal actividad económica aquí en la provincia de Pastaza tributen en otras provincias y directamente de la actividad petrolera. Estamos averiguando que la empresa Plus Petrol tributa este impuesto a la renta en otra provincia, no aquí en Pastaza. Nosotros exigiremos que ese incentivo al deporte se tribute aquí en Pastaza. ¿Por qué? Porque tenemos deportistas de talla internacional, de talla mundial. ¿Cuánta emoción sentimos los pastacenses cuando deportistas de la talla y categoría de la señorita Neisy Dajomes y de su hermana
o tuvieron medallas olímpicas para nuestro país. Aquí en Pastaza existen juventud, existen deportistas que son prospectos de mucha valía, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Con esa tributación del impuesto a la renta acá, mediante el aporte a las empresas, a las instituciones jurídicamente establecidas, podemos pensar en la formación, en la construcción de un centro de alto rendimiento deportivo. Todas estas iniciativas y las que vengan y que signifiquen un aporte al bienestar del país contarán con nuestro respaldo. Las otras que signifiquen meterle la mano al bolsillo, esas no contarán con nuestro apoyo. El momento de estar en la Asamblea Nacional, en el caso de llegar candidato, ¿usted permanecerá independiente o va a formar parte de algún bloque? Yo soy una persona que actúo no por favorecer a bloques. Yo voy y trabajo por principios, por formación, el principio de servicio. Si mi voto determina darle gobernabilidad al Ejecutivo, significa aportar el país, ahí contarán con mi voto. Y reitero, si requieren mi presencia para ser uno más de un bloque, no contarán con mi voto. Entonces, a mí la experiencia, mi madurez y sobre todo mi trajinar por la política y mi vida profesional y particular me ha dotado de la sabiduría suficiente como para hacer el análisis pormenorizado y respectivo y tomar la mejor decisión. A eso voy, a servir, no a ser un servil. Dentro de este particular, como ustedes han mencionado, los ejes en el tema de educación, salud, viabilidad, en el tema también económico, ha mencionado el doctor Raúl Valverde el tema del incentivo al deporte mediante el pago del impuesto a la renta, que las empresas públicas y privadas puedan tributar acá, en el tema de que esto llegue netamente en beneficio de los deportistas de la provincia de Pastaza. Aparte de lo que hemos podido notar y como les habíamos mencionado, el plan de trabajo precisamente que está plasmado en el CNE es parte de lo que ha mencionado el doctor, pero él lo ha resumido de esta manera. Nosotros respetamos y aceptamos, le hemos dejado al doctor que intervenga libremente en el desarrollo de su plan. Doctor, ya casi para llegar al final, ¿cuál cree usted que es la problemática más grande que tiene el país? Porque usted se va a la Asamblea Nacional y luego de aquello aterrizando acá a Pastaza. La inseguridad y la falta de fuentes de apoyo económico. La inseguridad es lo que más clama la ciudadanía. Esa seguridad que es necesaria para el desenvolvimiento normal de toda actividad. Si usted no tiene tranquilidad, si usted no transita libremente por cualquier parte del país, no puede producir. Tanto nacional como provincial. Es que es lógico. A ver, aquí en Pastaza este fenómeno no es muy visible, porque ventajosamente nosotros podemos darnos el lujo de vivir en una provincia todavía y porcentajes bastante reducidos de esta problemática de seguridad. Pero si hablamos a nivel nacional, las estadísticas son escalofriantes. Se habla de 19 o más personas que son privadas de su vida diariamente. Y eso hay que preocuparse. Se habla de atracos, se habla de secuestros, se habla de extorsiones, y nosotros, si no afrontamos eso, así en forma decidida, ¿cómo podemos garantizar el desenvolvimiento de la ciudadanía? Si no damos una imagen de seguridad política y económica a nivel mundial, ¿usted cree que van a venir la inversión extranjera al país? Por eso buscan
los países vecinos en donde incursionar, en donde invertir esas economías que tanta falta nos hacen a nosotros y que reemplazarían el renglón de la fuente y la mano de obra. ¿Estaría en la asamblea, doctor, usted solamente para alzar la mano siendo mayoría o minoría? Ventajosamente y ahora ya no se alza la mano, dicen ahora se utilizan las teclas de la computadora. Pero claro, pero yo tengo ya se puede visibilizar, ¿no? Yo tengo criterio y bajo esa premisa yo siempre me desenvuelvo así. Yo sé analizar las cosas, yo sé a lo que voy y bajo esa forma de haberme desempeñado durante toda mi vida, después de un análisis a cabalidad, tomaré la mejor resolución, como digo, a favor del país. Hay ocasiones, yo lo reconozco, que se tendrá que hacer una especie de diálogos, de acuerdos con el Ejecutivo. Pero yo llegaré a esos acuerdos siempre y cuando exista la contrapartida que beneficie a mi provincia. Yo sí me comprometo a no pedir una contrapartida que me beneficie a mí personalmente. Ok, en la parte final nosotros queremos agradecerles a ustedes y también al doctor por habernos acompañado, por haber mostrado su plan de trabajo a la ciudadanía y bueno, en especie de cierre en este conversatorio, en este diálogo, pues en una sola palabra o en una frase o en una oración, para hacerlo más concreto, doctor, hacia los ciudadanos de Pastaza, si llegara usted a la asamblea, ¿cuál sería esa promesa que usted le haría a la provincia en llegar a la Asamblea Nacional? No, pues trabajar por el país, trabajar por la provincia, porque si bien es cierto, yo soy el asambleísta, es electo en la provincia, pero tiene que tratar temas a nivel nacional. Lo que yo quiero es agradecer sinceramente a la gente que está llegando a un momento de reflexión. Hay que votar con conciencia, hay que saber que en nuestras manos está un arma poderosa que se llama voto. Y ese voto hay que utilizarlo favoreciendo a las personas que creemos que van a desempeñar un papel en beneficio de la colectividad. Por eso es que yo estoy en pie de lucha, porque yo considero que todavía la decencia y el patriotismo todavía vive en la política y en los corazones de los ecuatorianos. Por eso yo estoy pidiendo a las nuevas generaciones que se capaciten, pero con principios y con valores, con dignidad, porque ellos después tienen que tomar la posta que nosotros dejamos. Y nuestro esfuerzo ahora es para buscar y para entregar un futuro mejor para las generaciones venideras. Yo siempre digo, yo no quiero pasar jamás por la vergüenza que cuando un nieto me mire a la cara y me diga, ¿qué hiciste vos para favorecer nuestro buen vivir? Entonces ahí es que llegamos al criterio humanista. Por ellos tenemos que trabajar, por el ser humano. Por ellos estamos en pie de lucha y hemos tomado esta decisión de caminar con fe. Les invito, por favor, reflexionen y voten por la 62. Muchas gracias, amigas y amigos, por haber estado con nosotros en este diálogo público. Nos despedimos y será hasta un nuevo diálogo.